Entonces, muy buenos días para todos. Perdón, Eh, Mauricio, ¿está grabando? sí, ya empezaron a grabar, profe. Listo, adelante. Muy buenos días para todos. Entonces, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es de las fracturas alrededor del codo en pediatría. Para los profesores que no me conocían, yo soy Mauricio Campos Serna, residente de tercer año, que los voy a acompañar los siguientes 5 meses. Entonces, el temario específico, pues porque este es un tema que es muy grande, van a ser las siguientes fracturas: fracturas de radio proximal, las fracturas del olecrano, las fracturas del epicóndilo medial y las del epicóndilo lateral. Sacamos las supracondilias y las del cóndilo lateral porque, pues, digamos, recientemente hemos revisado parte del tema. Quiero hacer primero esta diapositiva de la parte epidemiológica de las fracturas alrededor del codo en los niños, donde podemos ver en esta gráfica. Este es un estudio epidemiológico de 488 fracturas y donde básicamente hicieron la caracterización. Se dieron cuenta entonces que la mayoría de las fracturas alrededor del codo ocurrían en el grupo entre los 6 y los 10 años, y cuando vamos a ver en las tablas las fracturas que vamos a revisar el día de hoy, podemos ver, digamos, en porcentaje. Las del olecranon corresponden al 10%, del epicóndilo medial 7.2 y del radio proximal 5.3. Es difícil caracterizar la del epicóndilo lateral, y ya vamos a ver por qué, porque muchas veces se meten en la caracterización de las fracturas del cóndilo lateral. Y cuando vamos a ver estas mismas fracturas por grupos de edad, podemos ver que las del olecranon son más frecuentes en pacientes, pues en este estudio por lo menos, en pacientes entre 0 y 5 años. Las del epicóndilo medial en pacientes entre 11 y 15 años fue más frecuente, y las fracturas de radio proximal entre los 6 y los 10 años. Creo que esto vale la pena mencionarlo para todas las fracturas, y es que hay unos principios, y el primero de ellos es que clínicamente se debe evaluar toda la extremidad, y segundo, que según la clínica y el mecanismo del trauma, siempre tenemos que pensar en lesiones asociadas, sean de otras estructuras alrededor del codo, o por eso la evaluación de toda la extremidad, porque pueden ocurrir lesiones a distancia en otras estructuras o articulaciones. Vamos a empezar entonces con la fractura de radio proximal. A manera de introducción, se considera la tercera fractura más común después de la del cóndilo, después de la supracondilia y la del cóndilo lateral, y digamos que clásicamente se ha asociado a malos resultados, incluso hasta en el 33% de los casos, pero eso depende, porque como les muestro en los cuadros azules, uno tiene que hablar de manera separada de dos cosas que puede pasar. Una son las fracturas que ocurren a nivel del cuello. Esto es lo más común en los pacientes pediátricos, y donde vamos a ver que lo más característico, o donde ocurre la lesión, generalmente es en la metáfisis, y son fracturas que son extrafisiarias o que pueden llegar a comprometer la fisis del cuello, causando lesiones tipo Salter 1 o 2. La extensión intraarticular en estas fracturas es muy rara, y digamos que el mayor compromiso o riesgo es que haya una pérdida de la movilidad, y esto es importante en el pronóstico de los pacientes. Y la otra son las fracturas de la cúpula radial. Estas son raras en el paciente pediátrico, o generalmente ya asociadas a pacientes ya mayores, cercanos al cierre de el cierre fisiario. Eh, Asociar a malos resultados debido a ese compromiso articular, y muchas veces puede ser un trauma complejo donde, digamos, el pronóstico puede ser reservado, diferente a las fracturas del cuello. La anatomía patológica en estas fracturas: el centro de osificación entonces de la cúpula aparece entre los 4 y los 5 años. Generalmente la fusión se da entre los 14 y los 16 años, y digamos que se ha asociado a que haya más frecuentemente fracturas del cuello por dos razones: uno, por el grosor del cartílago, y dos, porque el ligamento anular y la cápsula articular hacen como un mecanismo de stress riser, que es lo que les muestro aquí en la gráfica, donde, dependiendo del mecanismo del trauma, pero si hay un valgo importante, pues se puede generar la fractura a nivel del cuello. Digamos que de manera importante hay que resaltar que el radio proximal solo aporta el crecimiento longitudinal en un 15% pues, de todo el radio, por lo que también se ha asociado que hay un pobre potencial de remodelación, sobre todo a medida que el niño pues vaya creciendo. Y lo otro es que hay una vascularización retrógrada. Si bien es raro que ocurra necrosis,
sí ha ocurrido sobre todo en traumas de alta energía o incluso en los procedimientos que nosotros hagamos. Desde el punto de vista coronal, se ha descrito que la cúpula, pues, y en general, digamos, el radio proximal tiene la metáfisis inclinada de medial a lateral y de manera temprana el centro de osificación, pues a medida que se va desarrollando, puede tomar una forma en cuña. Incluso en algunas ocasiones puede tener una forma bipartita, lo que puede muchas veces confundir como si fueran trazos de fractura. Hay una consideración anatómica importante y es la inclinación que tiene el cuello con respecto a la diáfisis, y se ha descrito que, digamos, desde el punto de vista coronal, lo normal de esta inclinación son 15 grados de valgo y desde el punto de vista sagital, lo normal son 10 grados con ápex hacia posterior. ¿Qué pasa si tenemos alteraciones en estas angulaciones? Podemos tener pérdidas de los arcos, principalmente entonces en las rotaciones, porque se genera, digamos, como un efecto CAM, y, digamos, se ha descrito que malas uniones, que incluso pueden ser sutiles, pueden causar progresivamente inestabilidad radiocapitelar, lo que progresivamente puede llevar al paciente no solo a tener dolor, sino ya a tener una artrosis importante de esta articulación. Con respecto entonces al mecanismo, la presentación y las lesiones asociadas, el mecanismo de lesión se ha descrito, este es uno de ellos, y es el paciente con mano extendida más un trauma en valgo. Generalmente se puede generar una compresión del capitelo sobre la cúpula, y digamos que esa compresión sobre la cúpula va a ser, digamos, la localización depende de cómo está el antebrazo en el momento de la caída. Se ha descrito que si el antebrazo está en neutro, esta compresión se va a generar en la región lateral, si está supinado en la región anterior y si está pronado en la región posterior. Si la fuerza en valgo continúa, entonces aquí es donde siempre tenemos que pensar en lesiones asociadas, donde no solo se fractura el cuello, sino que se puede fracturar el olecrano, y si continúa aún la fuerza en valgo y el trauma de la energía es importante, se pueden incluso generar lesiones, por ejemplo, en este caso del epicóndilo medial. Y lo otro, la otra manera, digamos, cómo se puede fracturar el cuello es ya sea al luxarse como en la parte inferior, y es cuando se genera la luxación, se desplaza la cúpula hacia anterior, o al reducirse, pues entonces en este caso la cúpula se trasladaría hacia posterior, como lo muestro en esta imagen. En este paciente fue al reducirse, quedó posterior, y al luxarse, donde la cúpula quedó anterior. En el examen físico, entonces ya lo dijimos, el principio siempre evaluar toda la extremidad. El dolor, entonces, generalmente es en la localización del escrito que muchos pacientes sienten el dolor en la muñeca y se irradia pues hacia proximal, y de donde presentamos, digamos, los cambios inflamatorios. Incluso estos pacientes tienen efusión en el codo y limitación en los arcos de movilidad. Y es muy importante y resaltar es determinar el grado de limitación, sobre todo de la pronosupinación. Esto es incluso un factor pronóstico independiente y que desde el momento inicial se debe hacer una evaluación suficiente, pues incluso esto se le deben explicar parte de las expectativas del paciente. Entre más bloqueo o más compromiso, esto ha sido un factor independiente. Entonces se ha escrito incluso que en urgencias uno debería ser muy juicioso, y lo mismo que hacemos los adultos es drenar el hematoma, hacer una anestesia local y hacer una buena evaluación de la pronosupinación de nuestros pacientes. La lesión vascular es rara, dependiendo pues de un trauma de energía importante, puede ocurrir un síndrome compartimental, y la lesión neurológica también es rara. Digamos que la más común es la lesión del nervio interóseo posterior, donde pues entonces tenemos que evaluar muy bien lo que son las estructuras extensoras, entre esas por ejemplo la extensión del pulgar. Con respecto a las imágenes diagnósticas, siempre ortogonales, proyecciones ortogonales, una de las que siempre nos enseña es la parte de la línea radiocapitelar, tanto en la proyección AP como en la proyección lateral. Sin embargo, encontré un estudio que decía que hasta el 16% de los pacientes podrían tener esta línea no congruente, sobre todo en la proyección AP y sobre todo en pacientes menores de 5 años. Entonces, este autor describe una línea que es la línea humeral lateral. Realmente se describió para el Montegia, pero algunos de los autores consideran que podría haber una extrapolación de esta línea. Básicamente es que la línea, digamos, del eje diaficiario distal del húmero se hace una paralela que
toque toda la región más lateral, digamos, del húmero distal osificado, y siempre esta línea debe estar lateral radial. Entonces, cuando no pasa eso, ya tenemos que estar pensando de que hay una subluxación, la luxación del radio proximal. Las proyecciones oblicuas, que es también la llamada proyección radiocapitelar, es básicamente una inclinación de 45 grados de medial a lateral, y lo que nos ayuda es a despejar un poco la coronoides para que no se nos superponga como en lo lateral sobre el cuello. En pacientes que no tengan una osificación todavía del núcleo, porque es muy temprano, se ha descrito que si está la sospecha, como en este paciente, se puede llevar a cirugía y hacer un artrograma. En este caso se confirmó la fractura e incluso la angulación de la misma. Y por último tenemos lo que es el ángulo de la cabeza sobre la diáfisis. Ahí vi una controversia, es que muchas veces medían era el ángulo de la cabeza sobre el cuello, describen que lo más que sea sobre la diáfisis, y básicamente lo que es un ángulo que se forma con la perpendicular, ¿sí?, de una línea que se traza sobre toda la superficie articular de la cúpula, con un ángulo que se forma con digamos, una línea diaficiaria, y este ángulo se considera la angulación de la cúpula radial. Con respecto a la tomografía, pues sabemos que en pacientes con fractura realmente trata de no irradiarse mucho a los niños, de pronto en fracturas con minutas o en pacientes con hueso osificado un poco más grandes, sí, sí, para caracterizar la lesión. Y la resonancia, por lo menos en fracturas aisladas, está muy interrogada. Se ha descrito fracturas compresivas de la cúpula radial en la región anterior, se han asociado mucho en estabilidad. Entonces ahí en ese caso vamos a evaluar los tejidos blandos, y los otros en pacientes con luxaciones, en la evaluación progresiva, cuando se considera que está inestable, pues nos puede ayudar a ver cómo está todo ese complejo ligamentario. Lo más común en las fracturas del cuello es que sean extrafisiarias, que no comprometan pues nada del núcleo, o ya sean Salter 1 o Salter 2, como las lesiones más comunes. Hay múltiples clasificaciones que se han descrito. Encontré que la de Judet, quizá la más utilizada, y básicamente habla es de la angulación según este eje cabeza-diáfisis, donde las tipo 1 son no anguladas, las tipo 2 son 0 a 30 grados de angulación, las 3 30 a 60 grados de angulación, y las 4 son A y B, las A 60 a 80 y las B 80 a 90. Con respecto al tratamiento, digamos, es controvertido, pues se han tomado en cuenta parámetros de angulación, desplazamiento y la edad, y muchos autores, digamos, tienen parámetros diferentes para definir eso. Incluso en este estudio de 151 fracturas con seguimientos en una institución a 10 años de este autor, vio que se utilizaron 22 procedimientos diferentes combinados. Entonces digamos que puede ser muy unificado, y no hay un protocolo pues como global, por decirlo así. Con respecto al manejo, se considera, digamos, para esas fracturas Judet 1 y Judet 2, es decir, menos de 30 grados de angulación, y con respecto al desplazamiento, encontré protocolos de 2 a 3, desplazamientos menores de 2 a 3 milímetros. Hay una zona gris ahí que es entre 30 y 60 grados de angulación. Sin embargo, la mayoría de los autores en estos pacientes tiende a hacer un manejo quirúrgico. Y lo otro es con respecto incluso a la edad. Algunos dividen esta angulación, y es que en pacientes menores de 10 años debería considerarse el desplazamiento sí, menor de 30 grados para hacer un manejo conservador, o en pacientes mayores de 10 años sí ser un poco más estricto y solo hacer manejo conservador menores de 15 grados. Sin embargo, hay trabajos, por ejemplo el de este autor, con buenos, excelentes resultados en pacientes menores de 10 años, con angulaciones incluso hasta de 50 grados. Por eso les digo que parte de esto es el manejo controvertido. Con respecto a la inmovilización, los autores describen que depende de cada paciente, el grado de fusión, depende mucho pues, de manera individual. Se han utilizado férulas posteriores, yesos posteriores largos, se han utilizado solo cabestrillos o incluso brace articulados. Ellos describen que el periodo de inmovilización debe ser lo más corto posible, entre 1 a 3 semanas generalmente es lo que encontré. Lo otro, y es que algunos autores consideran que, digamos que listo, las angulaciones, los desplazamientos nos ayudan, pero el mejor parámetro es la evaluación clínica de la pronosupinación, para usted definir de pronto qué tratamiento es el que beneficia a nuestro paciente. En caso de que consideremos que el paciente tiene una angulación suficiente y que debemos intervenir,
digamos que el primer paso sería hacer las reducciones cerradas, entonces ya sería para esas UDET 3 en adelante, o aquellos pacientes incluso que tengan una pronosupinación menor de 70 grados en cualquiera de los dos. Entonces, y eso depende de dónde se va a hacer. Se describe que se puede hacer con sedación en urgencias cuando tenemos angulaciones o desplazamientos leves y que creamos que lo podamos hacer así, pero en caso de que no y que creamos que puede que necesitemos intervenciones percutáneas o abiertas, pues entonces debería hacerse en anestesia, en quirófano, pues, donde en estas angulaciones o desplazamientos mayores, y como les mencioné, donde pensemos que puede que no logremos hacer la reducción. Se han descrito diferentes técnicas de reducción. Estas son posiblemente las tres que principalmente se menciona en la literatura. La técnica de Patterson básicamente se trata de hacer una tracción, una fuerza en varo y una compresión directa para hacer la reducción de la cúpula radial. Está la técnica israelí, donde esta lo que se hace es una flexión y una supinación extrema. Luego se trata de hacer la reducción de la cúpula y se va pronando progresivamente hasta yo verificar que hay una reducción adecuada de la cúpula. Y esta técnica de estos autores, siempre con dos ayudantes, donde uno me va a hacer el fulcro, generalmente entonces es de medial, y me lo va a hacer hacia lateral, y digamos el doctor que va a hacer la reducción con un dedo está haciendo la reducción gracias a este fulcro, reduciendo la cabeza de la cúpula, y mientras hace una fuerza en varo que nos ayuda pues a aumentar el espacio en esta región. Otra de las técnicas que encontré en uno de los artículos del JAWS, y es que los autores simplemente hacían una presión directa sobre la cúpula, digamos verificando dónde estaba la angulación mayor para ellos saber desde dónde empezaban, y simplemente hacer movimientos de pronosupinación y de flexoextensión en diferentes grados hasta que usted encuentre la reducción adecuada. Si no logramos hacerlo de manera cerrada, entonces tenemos las técnicas percutáneas, siempre con brazo en pronación máxima para alejar o desplazar el nervio interosseo posterior y no tengamos problemas con eso. Se han descrito técnicas con pines, básicamente vamos a introducir el pin y lo que vamos a hacer es empujar la cúpula hacia proximal y hacia medial, e incluso nos podemos acompañar de las maniobras cerradas que acabamos de describir. La otra es utilizar un disector de free de dos maneras: uno, de la misma en que utilizamos el pin, ¿sí?, que es para empujar la cúpula, o dos, que es lo que se menciona como la técnica de Wallace, y es que vamos a utilizar el free para hacer un empuje lateral del fragmento distal, y podemos utilizar el pin o maniobras cerradas para tratar de acomodar la cúpula radial. Y finalmente tenemos la técnica de Matizó, me corrigen si me equivoco en la pronunciación. Básicamente se utiliza un pin o un clavo flexible intramedular que va a tratar de anclarse al hueso subcondral de la cúpula y hacer una reducción. Muchos de los autores consideran pues que esto es demasiado difícil de hacer y generalmente no es una de las herramientas que utilizan. Y ya finalmente, si no se logró, tenemos que pasar a las reducciones abiertas. Cuando no se logró, tenemos que pensar, y es que posiblemente la cápsula, el periósteo o incluso el ligamento anular está interpuesto y por eso no lo estamos logrando. Está bien aceptado que el abordaje de Kocher es quizá el más aceptado, teniendo en cuenta entonces con lo del nervio interóseo posterior, y este abordaje se hace entre el anconio y el extensor carpi ulnaris. Luego de que se hace la reducción abierta, yo tengo que hacer pruebas de estabilidad para ver qué tan estable se comporta precisamente esa cúpula. Si yo no estoy contento, entonces pasamos a hacer métodos de fijación. Nunca se debe hacer fijaciones transcapitelares, eso ya está proscrito. Pues eso fue lo que encontré, y es muy importante utilizar la zona de seguridad, que sabemos que, digamos, clínicamente lo podemos ver con la apófisis de estiloides y con el Lister, donde, pues, digamos, para poner nuestros sistemas de fijación, que bien pueden ser con pines desde lateral hacia medial y de proximal a distal, o que puede ser incluso con tornillos o en pacientes ya más grandes con placas. Eso era lo que tenía en la parte de las fracturas de radio distal. Pasamos entonces a las fracturas del olecranon.
Estas primeras dos, digamos, son las más largas, las de los epicóndilos son más cortas. Entonces, a manera de introducción, las fracturas del olecrano corresponde el 5% de las fracturas del codo y generalmente ocurren en pacientes entre 5 a 10 años. La osificación, entonces, del olecrano empieza entre los 9 y los 11 años y su fusión entre los 12 y los 15 años. Esta apófisis olecraniana solo aporta el crecimiento longitudinal del cúbito en un 20 a 30%, e igual que en la cúpula, también puede darse con una osificación bipartita. Esto es una radio, pues, esto es, digamos, un paciente en que progresivamente se le fue evaluando y podemos ver cómo el núcleo de osificación se genera, puede ser incluso de características bipartita y progresivamente se va fusionando desde la porción articular hacia la porción no articular. Es importante considerar, y es igual lo que en mecanismos que le mencionaba en radio proximal, las lesiones asociadas en fracturas de doble cráneo pueden ser hasta en el 70% de los casos. ¿Qué tipos de fractura y mecanismo de lesión se han descrito en estas fracturas? Entonces tenemos dos grandes grupos. Uno, las fracturas que son metafisiarias, es decir, que no tienen compromiso del núcleo, perdón, de la osificación o de la apófisis del olecrano. Estas fracturas tienen dos mecanismos principales. Uno, el mismo brazo extendido con mecanismo de torsión que genera la fractura, y que si le asociamos un varo o valgo, pues ya vamos a tener lesiones asociadas, como lo mencionamos, como son de cúpula o incluso del epicóndilo medial. Y tenemos aquellos pacientes que tienen traumas. Bueno, aquí hay algo que aclarar, y es que se ha descrito que también el trazo va a depender de cómo está, qué tan flejado está en el momento en que cae el paciente. Si está totalmente extendido, generalmente vamos a tener trazos oblicuos a nivel del olecrano, pero si el paciente está con algo de flexión, esto es con algo de flexión, si está totalmente extendido el codo, se pueden incluso generar fracturas longitudinales del olecrano, como la estamos viendo en la imagen inferior. El otro mecanismo es el trauma directo con codo en flexión. Podemos ver en esta la gráfica, y básicamente cuando ocurre esto, generalmente son trazos que se consideran cizallantes, donde hay un desplazamiento superior del fragmento distal de la fractura, como vamos a ver. Y el segundo grupo entonces, el primero son las fracturas que son netamente metafisiarias sin compromiso apofisiario, y la otra son las fracturas avulsivas de las apófisis, como los vemos aquí en dos pacientes diferentes. Este es simplemente un desplazamiento de la apófisis, y un compromiso también, un paciente que ya tenía la osificación un poco más grande, pero que también podemos ver incluso una brecha importante. Entonces, para que ocurra esto es muy raro. Generalmente las fracturas del olecrano en los niños son metafisiarias, pero cuando ocurren fracturas avulsivas de la apófisis, es o porque hubo un trauma de alta energía, y generalmente son pacientes mayores, accidentes de tránsito, traumas deportivos importantes. Y una de las cosas pues, que más resaltaban es que cuando ocurre esto en un paciente con un trauma de baja energía, se cayó de la cama, un trauma simplemente menor, hay que sospechar osteogénesis imperfecta en estos pacientes. Y el otro dato importante es que esto puede ocurrir de manera bilateral hasta en el 70% de los casos. Y por supuesto, cuando ocurre cualquier patrón de fractura en pacientes muy pequeños, siempre tenemos que pensar en abuso o violencia de los niños. Desde el punto de vista clínico, la energía y el mecanismo del trauma, pues digamos que es uno de los parámetros importantes. Generalmente el dolor es más a la extensión, podemos encontrar los cambios inflamatorios, podemos tener defectos palpables. Y ojo con las lesiones en la piel, porque decían que muchas veces se pasaban desapercibidas las fracturas abiertas, y pues sabemos a lo que conlleva esto. Es muy raro el compromiso vascular, y nervioso también es muy raro, y generalmente cuando ocurre se lesiona es el nervio cubital. Dentro de las proyecciones tenemos siempre proyecciones ortogonales y oblicuas. Esto para medir el desplazamiento y las lesiones asociadas, como ya lo dije, es hasta en el 77% de los casos. Y se ha descrito que muchos de estos pacientes pueden tener fracturas ocultas, y donde el único signo radiológico que podemos encontrar es el signo del cojinete graso o la malla grasa posterior, como en este estudio donde el autor vio que el paciente lo único que tenía era un signo positivo del cojinete graso.
el 76% de esos pacientes que tenían este signo positivo tenían fracturas ocultas y resulta que de estas 20% eran del olecranon. Esto lo hizo con seguimiento radiológico a 3 semanas. Con respecto a si tenemos dudas, algunos consideran que se puede utilizar lo mismo el artrograma, si tenemos pues osificaciones pequeñas o no osificaciones, o la resonancia, pero muchos han descrito que si realmente yo no estoy viendo el trazo de fractura, posiblemente el paciente sea de manejo conservador y no necesitemos esas ayudas adicionales. Con respecto a las clasificaciones, realmente son poco utilizadas, se ha escrito la clasificación de Matthew, la clasificación de Evans, pero digamos que lo más útil es hablar de las características. Y es en las fracturas metafisiarias ver cuál es, si la fractura está flejada, como en este paciente que en el seguimiento se flejó, pero ellos describen que como acá se ve un periósteo, pues que el paciente está respondiendo, lo dejaron así y a pesar del desplazamiento y el paciente terminó bien. Si la fractura está extendida, y generalmente estas fracturas que están extendidas también tienen un componente varovalgo, entonces es importante tenerlo en la cabeza, o las fracturas cizallantes, como en esta foto, lo que les mencionaba, generalmente se desplaza hacia superior el fragmento distal, pero el periósteo está intacto, y eso es un punto muy importante a resaltar, ya les voy a decir por qué. Y las fracturas apofisiarias, tenemos las apofisitis, que ya son, digamos, condiciones crónicas por trauma repetitivo, las fracturas que son incompletas de la apófisis o las que son completas como en esta, ya sea que son completas puras o que se vienen con un fragmento de metáfisis muy grande. Con respecto al tratamiento conservador, digamos que el manejo conservador se da en el 80% de los casos de estas fracturas. Los desplazamientos, digamos, si vamos a hablar de un parámetro, pues sería menos de 2 milímetros, tanto en las metafisiarias como en las apofisiarias, para yo pensar en un manejo conservador. Y lo otro es que algunos consideran que hacer maniobras de reducción, es decir, que si ya hay un desplazamiento suficiente para yo pensar que debo hacer una reducción, realmente estas fracturas tienden a redesplazarse, digamos, en un alto porcentaje, pero depende de la fractura. Se ha descrito que si tenemos fracturas que están extendidas, sí puedo hacer una maniobra y es extender totalmente pues, la extremidad para que se ancle el olecranon ahí en la fosa y corregir esa parte del varo o algo que les dije que tenía estas fracturas. Y en las fracturas cizallantes podemos hacer es una flexión máxima, precisamente porque este periósteo me va a hacer, digamos, un principio mecánico de banda de tensión cuando yo haga la flexión de este tipo de fractura y puedo hacer una reducción adecuada. Con respecto a la inmovilización, los autores consideran que generalmente es con férulas con yesos posteriores largos. A 90 grados no hay problema y que se puede dar incluso entre 3 a 4 semanas. Con respecto a la inmovilización en extensión, los estudios no consideran que algunos lo hacen incluso que para reducir la brecha que tenga el paciente o el leve desplazamiento, pero esto está muy controvertido. Muchos consideran que dejarlo con 90 grados puede ser suficiente, entre 80 y 90 grados. Y las fracturas apofisiarias, que son de manejo conservador, muchos incluso no las inmovilizaban, sino que simplemente medidas locales, analgesia y que cesara la actividad que estuviera haciendo el paciente. Siempre hacer un control radiológico inicial entre 7 a 10 días después del diagnóstico. Y el tratamiento quirúrgico depende. Hay una zona gris para algunos autores y es esas brechas o esos desplazamientos que son entre 2 a 4 milímetros. Eh, Generalmente también hay una tendencia, sobre todo al manejo quirúrgico con desplazamientos mayores de 2 milímetros. Con respecto a las fracturas apofisiarias, se han descrito dos posibles métodos. Uno es la fijación con pines, como en esta radiografía, o la otra es hacer incluso también bandas a tensión. Se pueden hacer en estos pacientes. Y esto es un cuadro donde la primera parte es el manejo conservador, pero la segunda parte del resto de los cuadros menciona las posibles opciones en estos pacientes. Cuando tenemos fracturas oblicuas o transversas, podemos, digamos, el gol estándar sería hacer bandas a tensión, que pueden ser con suturas o que pueden ser con alambre. No traje pues mucho de lo de la evidencia en aras del tiempo, pero sí les puedo resumir que en general se ha descrito que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Solo en pacientes mayores de 50 kilos sí se encontró como un factor de riesgo para falla en la reducción o refracturas cuando se utilizaban bandas de tensión con suturas. Entonces, es una de las recomendaciones. Lo otro es utilizar fijaciones con un solo tornillo. Esto se debe considerar y es que no se debe hacer en pacientes con
osteogénesis imperfecta porque se asoció a migración y falla en la reducción. En fracturas con mayor conminución podemos utilizar, en pacientes mayores podemos utilizar placas y digamos, si tenemos fracturas longitudinales, como ocurrían en esos mecanismos de extensión, podemos incluso hacer fijaciones interfragmentarias con tornillos, como lo vemos en la foto de la parte inferior. Y este cuadro simplemente que les traigo es un algoritmo donde dicen que en menos de 4 milímetros de desplazamiento podemos hacer un manejo conservador y si es mayor de 4, pues un manejo quirúrgico, pero aquí digamos que la parte de la consideración en pacientes con osteogénesis imperfecta y es hacer idealmente una banda de tensión, ellos describen ojalá con alambre, siempre pues ellos describen que se debe evitar quitar el material de osteosíntesis de manera muy temprana, no dan tiempo porque algunos incluso utilizaban 6 semanas, otros 8 semanas y algunos iban hasta 12 semanas. Lo que sí se ha descrito en las revisiones sistemáticas es que quitarlo muy temprano se asocia a falla y refractura. Y lo otro, pues lo que les había mencionado